Hola, mi nombre es Emercy Iberos Angulo. En este video vamos a recorrer una línea de tiempo en la que muestra la evolución de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como en el contexto colombiano. Analizaremos cómo las políticas y las legislaciones han cambiado cada década, cómo ha evolucionado el concepto de inclusión y qué eventos históricos marcan estos procesos. Durante los años 70, el enfoque internacional estaba centrado en la integración y no en inclusión. En 1975, la UNESCO promovía la idea de que los niños y niñas con discapacidad podían ser educados, aunque en espacios segregados. En Colombia aún no existía la legislación clara sobre educación inclusiva. La atención a estudiantes con discapacidad se daba en instituciones especiales, generalmente apartadas del sistema educativo común. El concepto inclusión todavía no existía, solo se hablaba de reintegración o educación especial. Como ancla histórica, destacamos los movimientos sociales por los derechos civiles que se expandían en América Latina y sentaron las bases de cambios futuros. En los años 80, la UNESCO comenzó a reforzar la idea de integración escolar. Aún así, no se hablaba de educación inclusiva como tal. En Colombia, el sistema seguía centrado en la educación especial sin normatividad específica para una inclusión educativa real. La discapacidad seguía siendo considerada. Un hito clave de esta década fue la caída de Berlín en 1989, que marcó un giro hacia los derechos humanos y abrió camino a nuevas formas de pensar la equidad, incluyendo la educación. En los años 80, esta década fue crucial. En 1994 se firma la Declaración de Salamanca, un documento internacional que por primera vez plantea que las escuelas deben estar diseñadas para todos. En Colombia, la Constitución de 1991 reconoce la educación como un derecho fundamental. Poco después se promulga la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860, que abren paso a la atención de la diversidad dentro del sistema regular. Aquí comienza la transición del concepto de integración al de inclusión. Aunque aún centrado en la discapacidad, se empieza a hablar de modificar las escuelas para una educación inclusiva. Década del 2000. En los años 2000 se consolidan avances importantes. En 2006 la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce el derecho a la educación inclusiva. En Colombia se promulgan leyes como la 361 y la 1098 que fortalecen los derechos de las personas con discapacidad y la infancia. En 2008 se implementa el modelo pedagógico de educación inclusiva. El concepto de inclusión ya no se limita a la discapacidad, se piensa considerar un derecho humano que abarca múltiples formas de diversidad. Como ancla histórica, resaltamos la expansión de las TIC, que transformó el acceso a la educación y planteó nuevos retos en cuanto a equidad e inclusión. Década del 2010. En esta década la inclusión se convierte en un eje central de la agenda educativa global.
En 2015 se lanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el ODS 4 promueve garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Colombia avanza con la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 del 2017, que reglamenta la inclusión como obligación legal en todas las instituciones educativas. Según García en el 2021 y Sandino en el 2019, la inclusión ya abarca género, etnia, zona geográfica, orientación sexual y situación socioeconómica. El acuerdo de paz firmado en el 2016 es el ancla histórica clave, pues abrió nuevos. Década del 2020. La década actual ha estado marcada por nuevos retos globales. La pandemia del COVID-19 en el 2020 obligó a repensar el acceso a la educación. A nivel internacional se refuerza el compromiso con la educación inclusiva en entornos digitales con el Plan de Educación 2030. En Colombia, el Plan Nacional Decenal de Educación 2020-2030 incluye un enfoque inclusivo que incorpora la virtualidad y la atención de barreras digitales. El concepto de inclusión se transforma nuevamente. Ahora implica garantizar la conectividad, adaptaciones tecnológicas y nuevas formas de presencia escolar. La pandemia se convierte en el evento histórico que visibiliza las brechas, pero también impulsa soluciones creativas y políticas más inclusivas. Década del 2020. La década actual está. Resumen. La educación inclusiva ha recorrido un largo camino desde la integración en los años 70 hasta ser reconocido como derecho humano en el presente. Esta evolución ha sido posible gracias a avances de políticas internacionales, leyes nacionales y a una comprensión cada vez más amplia de lo que significa incluir. Gracias por acompañarnos en este recorrido.